Desde Lima y Londres llega el Super Show narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. El episodio de hoy: The Exorcist. Spooky scary skeletons and shivers down your spine. Spooky scary skeletons. Pa. ¡Eric! ¡Hey! Bueno, estamos recontra felices, como ya se habrán dado cuenta, de que hemos llegado a la mejor época del año. Y para mí lo es. No sé cómo será para ti, pero la cuestión acá es, tenemos la época del año que es la que nos va a dar más razones para ver películas de horror. Y para mí eso es éxtasis. Para mí eso es lo más jovial que puede existir en mi vida, lo cual es muy paradójico, viendo y considerando que el horror se alimenta de los más básicos instintos del ser humano y nos deja a todos llorando y panicando. Yo soy Alonso Laechea desde Lima, Perú, y allá, volviendo después de mucho tiempo, después de que nos traicionó al inicio de temporada, ahí está Londres. Así es, gracias Alonso. Hemos vuelto, hemos regresado a la tierra que no me vio nacer, eso fue Perú, a la Todos tierra que me ha vuelven visto a la crecer un tierra poquito. en que nacieron. Gracias. No me sé la canción, entonces no la puedo seguir. Pero efectivamente, hemos vuelto, ya regresamos. Todavía con corona, yo no tengo corona, Londres tiene corona, pero corona aparte, la época de Halloween es una que me encanta también, es una época que para mí siempre ha sido sinónimo con diversión, de alguna forma u otra, si no es divirtiéndome de chibolo saliendo con amigos o con familia a buscar dulces, es divirtiéndome también con amigos ya desde más adulto, chupando hasta quedar casi inconsciente. Pero esas son épocas ya pasadas. Ahora soy un hombre más tranquilo que chupa solo en su jato y es alcohólico. Ayúdenme, por favor. Canalla. ¡Alonso! Bueno, Dime. y sí, también es la perfecta época, como bien has dicho tú, para dar más atención a este hermoso género que tanto tú como yo amamos, posiblemente más que cualquier otro, me atrevo a decir, raro. que es el horror. Sí. Sí, ¿quién diría, no? Que dos patitas amantes de cosas raras de Lima estarían tan atraídos al horror, ¿no? ¿Quién diría? Pero también es un tema que obviamente se repite en bastantes círculos de fandom de culto, o tal vez tipo, ya simplemente diciendo de fandom, ¿no? Tipo los nerds del cine. No he conocido a alguien que sea un cinéfilo abnegado, que habla con pasión y se ofende cuando la gente critica películas, que no tenga un soft spot, que no tenga un pequeño espacio en su corazón para el horror. Porque la Sí. verdad, creo que, o sea, atreviéndome a tratar de diagnosticar a esa gente, hay bastante del horror que representa lo que muy bien podemos amar del cine, que es un poco nuestro punto de contacto con el instinto humano más básico del mundo, que es la supervivencia, los grandes momentos en los cuales sentimos que las películas pueden hacer mucho más que entretenernos, nos pueden hacer pensar, nos pueden aterrorizar, nos pueden poner la piel de gallina. Y más que todo ver esta gama de posibilidades que tal vez podrían existir más allá de la realidad, pero que muy bien podrían tal vez acomodarse a la realidad. Y yo creo que el horror para un cinéfilo puede ser muy bien eso, es coger el concepto que está tratando una película de horror, ya sea de ciencia ficción, ya sea teológica, ya sea mitológica, pero tratar ese concepto, ese tema, como lo conocemos los guionistas, y extrapolarlo a lo que podría verse en la realidad. ¿A qué me refiero? Si es que tenemos a un monstruo que te persigue después de cachar, o sea, It Follows, se podría pensar que es una muy buena alegoría al horror que mucha gente podría tener hacia el SIDA, debido a que tiene bastante paralelismo con después de tirar vas a tener un demonio que te va a perseguir, y en este caso es una enfermedad que puede hasta ser terminal. Claro, y tampoco olvidar, ¿no? Que en It Follows la forma de deshacerte de ese demonio que te persigue, de ese fantasma que te quiere matar, es tirando con otra persona y dándole a esa persona la maldición, entre comillas, ¿no? Que es una de las cosas más chéveres, creo yo, de esa película, que probablemente hablemos, no este año, seguramente el próximo año, porque ya tenemos un calendario. ¿Quién sabe? Pero la cuestión acá es que no queremos, sí.
No queremos dar impresión, bueno, ya saben de qué va a tratar este episodio porque lo grité de manera gutural al comienzo, pero en fin, lo que estamos haciendo acá con Eric es celebrar este fandom, es celebrar el hecho de que nos conocimos a causa de Lovecraft, a causa de nuestro miedo a lo desconocido, y cómo ese miedo a lo Sí. desconocido se ha expandido en todas estas obras de arte que hoy en día recomendamos, apreciamos, atesoramos y las vemos como los estandartes que es nuestra pasión por las historias. Y lo que queríamos Ujú, hacer así es. era, sí, en Así estos es. últimos cinco episodios que tenemos para entregarles, queríamos, del mes, queríamos tratar de condensar lo que nosotros consideramos que son las joyas de horror desde la década de los 70 hasta la década de los 2010. Y haciendo un poco alusión a la década que estamos dejando de lado, que creo que va a hacer bastante ruido, antes de empezar todo esto quería hablar y dar una mención honrosa a la época de los 60 debido a que Psycho y el advenimiento de bastantes obras de horror, sobre todo horror psicológico y también el precursor del slasher, que es el giallo italiano, Ujú. tuvieron sus puntos álgidos, tuvieron sus puntos de inicio en esas épocas. Y obviamente no estaríamos hablando de la película que estamos hablando ahora, o por lo menos siento yo que eso es un hecho, si no hubiera sido por estos precursores. Así que los 60 también son mencionados aquí en el Super Show y los apreciamos bastante. ¿Quién no puede negar, quién podría negar el impacto que tuvo la película Psycho en la mente de todo el público, ¿no? Y ahora pasamos a los 70s. Comenzamos con la década de los 70s, esta hermosa década que nos dio muchas películas que hicieron escuelita y que marcaron un hito en el cine y que vienen de este género, ¿no? Jaws se volvió el primer blockbuster. Tenemos a La Masacre en Texas, que revolucionó para siempre la manera en la cual se registra el horror, la manera en la cual se estructura una película de horror y también cómo se estructura un slasher. Tenemos Alien, que nos dio este hermoso vistazo de la ciencia ficción, como bien dije antes, aludiendo a Lovecraft, este horror a lo desconocido. Ujú. Y cosa que también aludió Eric, que me parece que viene mucho de la mano con cómo nosotros vemos las historias. Miren el top 10 de películas Lovecraftianas, chicos. Y Sí, chicos. sí, chicas. Salió este miércoles pasado. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es Todavía la... estamos tratando de manejar ¿cómo decirlo? Sabemos que va a haber salido. Para el momento que estamos grabando esto, no ha salido todavía, entonces es un poco complicado para nosotros arreglar nuestras mentes alrededor de esto. Pero bueno, justo Eric, yo lo hablando de estaba eso de haciendo hasta Lovecraft, que tú dijiste este miércoles pasado. Era ahí cuando yo me di cuenta Eric, no, don't do it. Ellos van a escuchar esto el viernes. No, there's no need. yo sé, solo quiero aclarar nomás. It's good, my man, it's good. Y bueno, en la década de los 70s, la verdad, ¿qué otra película pudo haber sido si no es esta? Y lo digo no solamente como un fan, sino también como alguien que aprecia la historia del cine. No ha habido película de horror que no haya marcado un cambio de paradigma tan grande como fue la película basada en la novela de William Peter Blatty y dirigida por William Friedkin llamada El Exorcista. Y bueno, quisiera primero, porque me parece que es un viaje romántico el que he tenido con esta película, porque desde que tengo 9 años, esta película siempre ha tenido un halo de misterio, pero al mismo tiempo un halo de pánico, un halo sórdido, que obviamente si vienes de una crianza católica, si también vienes de una crianza de un país que tenía regímenes sociales estrictos como era Perú antes, mucha gente te prohibía ver esta película. Y también, no solamente por el lado de que te ibas a traumar, por el lado de que eras una mente inocente, sino por el lado de que era profana. Y no sé si a ti te pasó eso igual, Eric, pero a mí cuando me hablaban del exorcista era tipo como si estuviera hablando de Mein Kampf. Era sorprendente. Tenía una atmósfera tan grande y era una campaña para evitar que los niños vean la película
tan, pero tan errada, que al final todos los niños decidieron desobedecer a sus padres y ver la película. Y bueno, yo la vi cuando tenía alrededor de 13 años. Era una de esas películas que estaba mano a mano con The Shining, cuando me hablaban de películas que realmente dan miedo. Y obviamente yo estaba ya condicionado con todos los screamers que te podías encontrar en YouTube, que te podrías encontrar en las páginas primerizas de internet, que cada vez que tú te acercabas para ver la pantalla de la computadora porque te lo decía el juego, de la nada aparecía la cara de Reagan ahí enorme y con un grito y tú, tipo, tu corazón casi se para. Y bueno, la vi y al comienzo yo dije, esta película es un experimento bastante interesante. No sabría cómo reaccionar a esa porque yo ya quiero ver el monstruo, quiero ver ese exorcismo. Recuerden que esta es mi mente de 13 años. Y ahora quiero reafirmar, quiero gritar a los cuatro vientos teniendo 26 años y habiendo visto esta película más de 10 veces, creo. I fucking love this film. La amo con toda mi fibra. La amo con todo, la amo con cada centímetro de mi ser. Porque me parece que esta película, desde el punto de vista narrativo, desde un punto de vista de cómo armar un buen horror, un buen thriller, un buen comentario social y cultural, esta película se lleva bastantes galardones. Eric, El Exorcista, tu vida, go. Oli, ¿qué puedo decir? O sea, yo me adentro en el horror desde que tenía un poco de, quiero decir, 10, 11 años. También también por, como tú mismo dijiste, ¿no? Por todos estos famosos screeners que habían en YouTube, estos juegos de miniclip, weón, puta. Todas estas jugaditas que te pedían la atención minuciosa para luego lanzarte la cara de Reagan cuando está puta madre. Carajo, ¿cómo se dice? Ya me olvidé. Invadida por Pazuzu, mañas. Ese rostro. Captain Howdy, hay que decirle ya de cariño. Ese rostro ha quedado quemado en lo más profundo de mi ser y me ha traído pesadillas. Y honestamente no fue hasta que tuve 15 años, creo, que me atreví a ver la película, porque sí sabía que había todo ¿cómo decirlo? Había este aura casi místico alrededor de ella. Era la mejor película de terror de todos los tiempos, la mejor película de horror que jamás hayas visto, la mejor que se haya hecho. Yo personalmente no sé si puedo estar de acuerdo con eso, pero eso ya es cuestiones de gustos. Reconozco que esta es una de las mejores películas de horror que se han podido hacer en la vida, de verdad. O sea, es una de estas que cuando la vi por primera vez no pude ver más que a través de mis dedos por más de una hora, que es justo en el momento de que aparece ya que Reagan empieza a ser poseída prácticamente, ¿no? Y fue una experiencia bastante, ¿cómo decirlo? Fue una experiencia bastante terrible, pero en el buen sentido de la palabra, porque descubrí realmente cómo podías hacer horror del bueno, teniendo en cuenta que puedes mostrar y no mostrar ciertas cosas, y es justamente uno de los aspectos de esta película que me fascinan, de verdad, porque, como bien has dicho, esta película es de las mejores que se ha podido hacer del género, y realmente se demuestra, porque no solamente es una película que tiene sustos buenos, sino es una película que tiene una historia buena y unos personajes buenísimos, de los cuales te preocupas y tú quieres de que las cosas salgan bien. Pero claro, tenemos toda esta situación de esta niña que fue poseída por el fucking demonio. Y este sacerdote que está teniendo problemas personales, está teniendo todo este roche con su mamá, la mamá de la chica que ha sido poseída, que tiene el problema de la separación con el papá, tiene una relación de repente algo frágil con la hija, pero aún así trata de ayudarla, pero no puede. Y luego tienes Max von Sydow, que puta es Max von Sydow, ¿qué podemos decir de él? Es una leyenda del fucking cine, mañas. Es impresionante. Elogios nunca se van a acabar. Mark Kermode, uno de mis críticos de cine favoritos, esta es su película favorita y en verdad no le puedo quitar nada, tipo,
Me encanta la película. Me gusta muchísimo. Me parece que es de las mejores que hay. La mejor, para mí que se la lleva The Shining, pero eso ya es opinión personal, netamente. Eso, No podemos eso ahí es decir algo. interesantísimo, Eric. Para mí eso es interesantísimo por el hecho de que para mí Shining y Exorcist siempre estuvieron en la contienda para mi película de horror favorita, pero creo que después de pensarlo muy bien y creo que también después de contemplar bastante el research que hice para hoy, creo que para Ujú. mí esta película le gana a The Shining. Para mí. O sea, obviamente el horror es algo... O sea, qué tanto una película te asusta y qué tanto tú te fascinas por una película es totalmente subjetivo. Porque al fin y al Claro, sí, cabo, no, obvio. sí, al fin y al cabo no estamos negando los méritos de ambas. Pero aún Para así, nada. claro, pero aún así, es interesante ver cómo ahorita dos mentes van a entrar en conversación, dos mentes distintas o dos mentes que tienen Ujú. apreciaciones un poco Sí, diferentes de estas películas van a entrar en conversación. Y bueno, claro, claro. de año a año, esta película, obviamente, y yo creo que un poco lo que dijo Eric, rescatando un poco lo que dijiste de que era la película que tenía la gala de ser la película de horror más atemorizante del mundo y hasta la mejor. Y yo creo que si es que vuelven a estrenarla hoy en día, yo creo que ya se hizo ese experimento. Yo creo que Ujú. ya hemos Sí. visto lo que pasa con las audiencias actuales cuando se les muestra el horror de antaño. Y ya pasó en el 2000, el público se cagó de risa de la película. Y también yo creo que tiene bastante que ver con que esta película es víctima total de su propio hype. Es víctima total de cuando, Probablemente, sí, sí. o sea, cuando te dicen, oh, es la mejor película de horror, es la película más escalofriante que hay. Hay un montón de gente, obviamente, va a entrar a la defensiva y va a decir, a ver, mejor película de terror, ¿qué tienes para mí? Y cuando el público actual no ve 3000 jumpscares y no ve películas que están tratando de hacer que salten de su asiento, Sí. seguramente va a haber Sí. bastante predisposición a la defensiva de lo que hace una buena película de terror. He escuchado bastantes Ujú. comentarios de gente que ha dicho, me dio risa, me dio risa. Y Vaya, ¿cómo te puede dar risa, brother? es O subjetivo, sea, a ver, es que hay ser subjetivo y hay claro. ya estar totalmente desensibilizado, man. Ya yo la volví a ver, obviamente, para este podcast. Y valgan verdades, estuve tenso, estuve Ujú, angustiado durante toda la película, porque obviamente ya sabía que iba a venir, pero digamos que los momentos de tensión y los momentos de terror, para mí seguían funcionando, pero es porque siento de que ya conozco este estilo narrativo, conozco este estilo de cine ujú, que me gusta. Es algo que yo aprecio mucho, cuando ya lo he mencionado más de una vez. Es más, en el ranking de Lovecraft es uno de los temas que más resalto en varios de los puestos. ujú. De ¿Y qué hecho, pasa? Yo, pero ¿qué pasa? Yo cuando estuve viendo de nuevo esta película, los momentos de susto, entre comillas, de los jump scares, no son o sea, no son exactamente jump scares. Son simplemente momentos donde se alza la tensión, pero no es justamente el jump scare moderno de silencio, no pasa nada. Se va toda la bulla de la pantalla y ¡guau! Puta. O sea, obviamente, las audiencias más modernas están acostumbradas a este estilo de terror. Puta, por más malo que sea, el honestamente, equivalente a mañas. O un sea, pirotécnico explotando a tu costado. literalmente es tener un fuego artificial reventando a 5 metros de ti. Mientras que el exorcista maneja el horror de una manera mucho más cerebral, me atrevo a decir. Es mucho más tétrico en el sentido de que no te quieren mostrar todo. Obviamente tenemos ya el body horror del final, cuando tenemos la posesión prácticamente frente a nosotros y vemos Mm. a Reagan vomitar, girar la cabeza, la muerte del sacerdote Karras, spoilers si es que no lo has visto. Y si no lo has visto, que no jodas, tiene más de 40, tiene casi 40 años esta pelea, Si creo. no Tiene lo has más de visto, 40, shame tiene on casi you. 50. Shame on Sí. you. En 3 años cumple 50 años. Si no la has visto, puta, anda a Puta salvo por tu madre, vida. es verdad. 50 años de esa maravilla. Y te juro que, mira, Sí, es. men. Y para darse cuenta del gran contraste o gran brecha de tiempo que tenemos entre el 1973 y el 2020. Porque el público general del 1973 sí consideró esta película demasiado traumática Claro, hasta el punto que hubo efectos adversos en el público.
Sí, o sea, recordemos en el 73 que sale esto, creo que la última película, la última gran película de terror que hubo en esa época fue Rosemary's Baby en el 68, que Ujú. comparado a esto, o sea, obviamente Baby es bastante, es buen horror también, pero creo que Rosemary's Baby es mucho más tame en ese sentido. No sé si me hago entender o si me puedes seguir traduciendo, que no sé Pero cómo yo decir sí, o tame en sea, español. es mucho más un pacing, un ritmo lento. Quieren que tú te creas la situación de la persona. Quieren que todo esto sea Ujú. cimentado en la Sí. realidad. Necesitamos ver el ritmo de vida de esta persona. Necesitamos ver su filosofía. Necesitamos preocuparnos por ella porque necesitamos vernos en ella. Necesitamos Ujú. saber que esto puede pasar en la esquina de nuestra jato. Y yo creo que tanto Rosemary's Baby y El Exorcista se toman el tiempo para hacer que esa realidad se vea muy bien perturbada. No empezar desde el punto de partida donde todo es fantasioso, donde el demonio aparece y se arma un squad de super curas que van a exorcizarlo. Yo creo que William Friedkin muy bien lo redució en uno de sus quotes más famosos de la película. Esto no es una película de Alien, esto no es una película del zombie. Esto es Ujú. una película en la que en un pueblo normal, en un vecindario normal, hay una casa que en el tercer piso hay una niña que casualmente está poseída por un demonio. Claro, así es, así es. Ujú. Sí, y una de esas, o sea, es una de las cosas que de hecho aprecio bastante de Friedkin y de Blatty, que fue el autor original de la novela Ujú. y que adapta para la pantalla. Es un caso bastante interesante también. El mismo Sí. autor de la novela fue el que adapta al guión, que creo que no se ha visto mucho, salvo de repente Gone Girl es el primero que se me viene a la mente, Mm. que la misma autora hace el guión, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra Seguro tangente. Pero sí. sí, efectivamente, Seguro hay mucho eso es más algo, ejemplos contemporáneos, ¿no? Pero no se nos ocurre ninguno. claro, sí. Pero efectivamente, ese es uno de los aspectos, creo yo, de la película que funcionan bastante bien, porque al aterrizarte de esta forma la película, la vuelven mucho más, ¿cómo se dice? Relatable en español, después ahí Claro, no se me va. tú empatizas con las personas a las cuales les está Exacto, pasando el sí. horror. Eso es. Así es, así es. Empatizas de una manera mucho más cercana, ¿no? Obviamente, nadie que conozca ha sido poseído por el demonio, manjas, entonces no sé cómo va a ser. Pero al conocer, digamos, los contextos de estos personajes, en particular de Chris y de Reagan, Chris es la mamá de Reagan, si es que no te acuerdas, entiendo muy bien de dónde están viniendo estas personas y por qué sufren tanto al momento de que Reagan está en esta situación, ¿no? O sea, recordemos que, bueno, ya antes de pasar de repente al resto de contexto que teníamos preparado, ¿no? Que ya yendo a la historia, Chris, digamos, Mm. no se cree el hecho de que puta, esta hueá sea una cosa de demonios, sino que la lleva a Reagan a doctores más de una vez esperando que sea una huevada médica, pero resulta que, oh no, o sea, simplemente tiene a puta, un demonio adentro, mañas. Pero en fin. O sea, es hermosamente puesto en colación cuando el doctor le dice a Chris, eres una persona religiosa, tu hija es una persona religiosa, Ah, sí. no a ambas preguntas. Y luego le dice, ¿alguna vez considerarías llevar a tu hija a un exorcista? Imagínate que tu doctor te diga ¿Qué es eso. un exorcista? Imagínate que tu Ah, la tío, doctor no sé. te diga eso. Y yo creo que tendría Claro. un poco la misma respuesta que tuvo Chris McNeil. Hermosa interpretación de Ellen Burstyn. Que Sí. cuando le dice eso, dice, ¿quieres que lleve a mi hija a un doctor de brujería? No. Sí, sí, a un witch doctor, sí. Sí. Y mira, es que yo creo que ese es el meollo del asunto. Yo creo que ese es el sello de oro de esta película. Lo estipula, lo cimenta tan, pero tan relacionado a la realidad que cuando aparece el horror te quita totalmente los engranajes de la cabeza, porque los códigos que tú lees, la realidad que tú lees, las filosofías, lo que hace la gente ahí, los valores, las personas que habitan el mundo, todo eso es igual a la vida que tú estás viviendo ahora. Y cuando tú ves eso corrompido totalmente por la interferencia de un ente sobrenatural cuya misión es destruirte, y tú ves cómo esa malicia se interpreta a través del icono de la pureza máxima, que es una niña risueña e inocente, es combustible de horror por
la excelencia más grande, divina de lo que nos puede traer el cine. Creo que es el referente más grande cuando me preguntan qué es horror. Es la Ujú. perturbación y es el desequilibrio de la inocencia del mundo. Cómo nuestros valores poco a poco se van haciendo polvo. Y yo creo que ese es el efecto que le causó un poco a las personas que no estaban tan condicionadas al horror, al popcorn horror que hay ahorita, ¿no? Porque en el 73 Claro, sí. la gente en el cine se desmayó, tuvo daños psicológicos, tuvo, tuvo vómitos. Ha habido como que Sí. hasta reportes de embarazos fallidos. Es una cuestión, es una cuestión de psicosis colectiva tan grande que no solamente marcó un hito en el cine, marcó un hito en la cultura. Fue la primera película de horror Ujú. nominada al Oscar. Ganó también mejor efecto de sonido. El guión, y tú miras ese guión y dices, yo creo que si lo comienzas a cimentar para el público de ahora, el público de ahora va a querer ver la cabeza dando vueltas, va a querer ver los libros volando, va a querer ver el spider walk, va a querer ver el exorcismo con todo y las escenas de Reagan haciéndole daño a los padres, Reagan volando, las voces, los jumpscares. Querían ver todo esto, pero este guión se toma su tiempo. Sí. Y yo quiero hablar muy bien, yo quiero cimentar muy bien de qué se trata todo esto, porque William Peter Blatty no escribió esta película porque se le salió del culo. William Peter Blatty, cuando estaba cursando la universidad, se dio cuenta de un caso peculiar que era el exorcismo de Roland Doe en 1949. Y rescatando un poco lo que dijiste antes, Eric, de que, bueno, yo no he tenido un familiar que ha sido poseído por el demonio. William Peter Blatty, yo tampoco, by the way, William Peter Blatty, Gracias por aclarar eso. Quería sí, estar seguro nomás. sí, para que no haya favoritismos acá. William Peter Blatty es una persona que se preguntó, y a todo esto, él viene de una crianza extremadamente católica, tenía un tío que era un cura, lo habían Ujú. integrado en los jesuitas, era un mero católico. Y el Sí, era una tipo, familia bastante conservadora, bastante tradicional. y mira, cuando se dio cuenta del caso de Roland Doe, es ahí donde comienzan a armarse las preguntas, y la gran pregunta que él dijo era tipo, ¿qué tendría que hacer el demonio para corromper la fe de los seguidores de Dios? Y me parece que aquí es donde se comienzan a armar todo este rompecabezas de cómo armamos una película que haga que ese sea el sentimiento. Cómo hacemos una película que haga que la fe en Dios tiene esta amenaza enorme que necesita ser atacada, tacleada. Y bueno, William Peter Blatty ve The French Connection, que es la película que ganó prácticamente todos los fucking Oscars del 72. Sí. Y se dio cuenta del estilo documental, del estilo realista que tiene William Friedkin. Llama a William Friedkin y William Peter Blatty y William Friedkin tienen el matrimonio que toda película de horror debería tener, pero que no todo el mundo quisiera tener. Y yo creo que, y yo creo que ese es un punto de contención bastante fuerte de la pela, porque William Peter Blatty es un devoto católico que quiere dar un buen mensaje al mundo de que necesitamos mantener viva nuestra fe y ser guerreros contra el mal, porque al final siempre va a haber una luz que nos apoye. Pero William Friedkin es el hijo de puta más prominente de Hollywood de los años 70, sin mencionar a Kubrick y sin mencionar a otras personas que pudieron haber sido unos reverendos hijos de puta. Porque si Claramente has Scorsese visto, no está ahí. Scorsese es el abuelito que todos amamos. Que conste de obviamente, nuevo. obviamente. Y bueno, William Friedkin, y yo creo, y obviamente acá vamos a hablar del guión, no queremos tipo ahondar mucho en aspectos técnicos, pero Sí. los aspectos técnicos de esta película son prácticos. Todo es práctico en esta película. El vómito, la cabeza dando 360 grados, los objetos volando, el frío de la habitación, el vómito que era sopa de arvejas. La Este, bilis. sí, Qué asco. todo era práctico. Pero la gente que tuvo que entrar en contacto con estos efectos especiales fueron laceradas, fueron torturadas, tuvieron bastante que contar en cuestiones de abuso que tú tratas de hacerle eso hoy
a Ana de Armas, a Scarlett Johansson, a Dakota Fanning, a todas estas actrices, el director sería despedido en One. O sea, Sí, William Friedkin, probablemente. William Friedkin es una persona que representa el lado oscuro de Hollywood que nunca más va a volver. Porque si ves entrevistas con Linda Blair, Linda Blair es la que interpretó a Regan en esta película y fue la niña poseída. Hay una escena en la cual ella convulsiona violentamente sobre la cama y dice, "It burns, it burns". Bueno, en esa ¿Es la que está secuencia, haciendo las sentadillas a velocidad de la luz? exacto, No me acuerdo bien. Ya, exacto. sí, sí. Y en esa escena lo que necesitaban era una cuerda que jalara fuertemente a Regan cuando ella se volviera a incorporar. Pero esta máquina era automática, no era manipulada por una persona. Entonces, lo que pasa es que esta máquina se volvió absolutamente loca. Y esos gritos que ustedes escuchan en la película de Reagan diciendo "Make it stop" son reales. No me Son jodas, es en reales. serio, no sabía eso. Y ¿Qué también, tal y trivia? también hay una escena en la cual Qué le pegan horrible. a Ellen Burstyn, o sea, Reagan cuando ya es totalmente pues, Sí, cuando ya es Pazuzu, Pazuzu. Captain Sí. Howdy, le da un bofetón y se puede ver un hilo que la jaló hasta la pared para acrecentar la magnitud del golpe. Bueno, cuando ella se quejó de que la estaban jalando muy fuerte a William Friedkin vio al pata de efectos y dijo, "Let her have it". No. O sea, hay un hermoso documental que es de los 25 años de esta película que un montón los actores dan cuenta de todos los abusos que se dieron. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando cuando hablamos de la historia del exorcista? ¿Y cómo es que funciona tan bien? ¿Cómo hacer que cómo hacer que el horror se amplifique partiendo de la realidad? Porque el mundo de la historia toma gran parte en el desarrollo. Tenemos el inicio un poco épico, que creo que eso ya es tipo fuera de lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Porque tenemos al padre Merrin, interpretado por Max von Sydow, y que está... Sí, ¿Quiere decir algo? sí, sí, justo quería mencionar algo sobre el inicio. Es la huevada más disonante que existe en la película. Amo la película, pero ese inicio, tío, ese inicio te pinta que va a ser puta Indiana Jones 0.5, Pero man. yo lo amo por cómo acaba. No, 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 o sea, no me parece que sea tipo malo, solamente es disonante, Claro, es claro. totalmente distinto a lo otro y obviamente termina, como tú dices, con el standoff mexicano, me gusta llamarlo, Sí. entre Pazuzu y Max von Sydow. Esa guay sí es un cae de Es risa. un mate de risa porque la estatua de Pazuzu es tipo un demonio diciendo "Hi, how are you?" Porque tiene la Sí, manito levantada. sí, sí, tiene Este, la manoleta. pero claro, o sea, lo que te comunica esta secuencia uno, que tenemos a un defensor de Dios, defensor de la fe, dando un trip a nivel mundial, seguramente tratando de recuperar materiales religiosos, difundir la fe. Se nota que es prácticamente el padre Indiana Jones, por el hecho de Sí, que, prácticamente. claro, y nos damos cuenta de que su impacto en el mundo es tan grande porque el padre que está ahí en Irak le pide, se lamenta que tenga que volver a Estados Unidos. Y nos damos cuenta un poco cuál ha sido el impacto que tuvo ese padre en esa parte remota del mundo. Entonces, tenemos a lo que es uno de los mejores ejemplos de defensores de Dios, yendo cara a cara con uno de los mejores ejemplos que es discípulo del diablo. Y lo vemos en esa hermosa escena, en ese hermoso plano, que bien Eric dijo que es el standoff mexicano. Tenemos a Pozuzo, le estoy diciendo Pozuzo, perdona a la gente de Pozuzo, los amo. Tenemos No, es que tú has Pazuzu. estado ya en Posusu más de una vez y extrañas Posusu. Está bien, Sí, cholo, tranquilo. totalmente, pero no quiero que Ok. piensen que yo pienso que son unos demonios. Tenemos a Bueno, ahí Pazuzu está el Tunche. a Así la que, izquierda, bueno. tenemos a Pazuzu a la izquierda y tenemos al padre Merrin a la derecha y ya tenemos de qué se va a tratar esta película. Esa imagen nos cuenta todo. Es, es la guerra entre la fe y el demonio. Y luego, ¿cuál es el proxy de todo esto? Porque si bien tenemos de qué se trata la gran acción general,
¿de qué se va a tratar el resto de la película? ¿Cómo podemos cimentar esta guerra? Porque creo que esa es una pregunta que muy bien se arman bastantes guionistas y ya lo hemos tocado, que es el principio diseñador de la historia, ¿no? ¿Qué queremos contar o cómo contamos esta guerra entre la fe, entre la fe y el demonio, entre el bien y el mal? Bueno, ¿qué hace el mal para hacer que la fe sea corrompida? Vamos a hacer que como bien dije antes, ¿no? La imagen de la inocencia humana se vea como un monstruo aberrante. Y es ahí donde comenzamos a ver cómo la fe de cada uno de estos personajes se va corrompiendo poco a poco. Pasamos de Irak del Norte a fucking Georgetown. Es como que arena, edificios. Amarillo, verde. Claro. Claro, Es justo lo que decía, es esa disonancia, ¿no? Entre el escenario, puta, que uno ve en un western con lo que va a ser el escenario de lo que va a ser esta historia tensa y de terror que es la ciudad, es cualquier parte. Obviamente Georgetown creo que pinta más a ser ciudad para gente más acomodada, gente que está más tranquila con la vida, ¿no? Pero sin saber de que se avecina este horror tan primordial y tan, no primordial, perdón, tan ¿cómo se dice? Ya me olvidé. prominente, Prominente, sí, demoníaco, gracias. oscuro. Claro, em, sí, algo que no se esperarían, exactamente. Totalmente. Y bueno, creo que ya nos han escuchado decir esto hasta el hartazgo, ¿no? Nosotros empatizamos con este hermoso reparto de personajes porque tenemos una exploración paulatina del reparto y de sus filosofías y de sus vidas y de cuáles son dichos demonios. Porque cómo expresamos la falta de fe o cómo expresamos que la fe es tan importante, porque partimos de su antítesis. Yo creo que acá toda película necesita tener una tesis. ¿Cuál es la tesis de esta película? La fe. La fe es la luz que nos va a apartar de las fuerzas del mal. ¿Cuál es la antítesis de Ujú. esta película? Si no tienes fe, si la fe si dejas de tener fe, el demonio te va a comer, diciéndolo de manera burda y nada académica. Tenemos el caso del el padre Damien Karras, que es psiquiatra y es cura de la iglesia de Georgetown, Ujú. que en las primeras escenas que tenemos con él menciona claramente que está perdiendo la fe. Él está perdiendo todo lo que hizo que se volviera parte de los jesuitas. Y la muerte de su madre hace que esa pérdida de fe se cimente totalmente. Porque ahora ya no estamos hablando de una persona que está con el optimismo del mundo y que si crees en Dios te va a ir todo bien, sino es una persona que hizo exactamente eso, creyó en Dios y todo le está saliendo como la mierda. Todo le está saliendo hasta las huevas. Y en el paralelo tenemos a Reagan y a su madre Chris, que ambas son víctimas de uno de los casos de posesión más grotescos en la historia del cine, en la cual vemos a este Bundle of Joy, esta persona que no ha hecho nada a nadie, esta persona que más bien nos causa ternura y la podríamos ver como nuestra propia hija, siendo tomada por este demonio y volviéndose en una niña que dice lisuras profanas horrendas, una niña que tiene fuerza sobrenatural y sobre todo que también tiene laceraciones hechas a través de un crucifijo. ¿Quién podría olvidarse de la famosa escena de Let Jesus fuck you? Let Jesus fuck A you. su madre. Y yo creo que ese es el punto, Eric. A mí, esto viene bastante de un comentario de William Friedkin y de William Peter Blatty. Esta película no la denominan como horror. Y eso es lo que eso es lo que me pareció bastante interesante. Porque, verdades sean dichas, esta película es horrible, en el buen sentido. Esta película te da horror por Ujú. donde sea. Pero para ellos es un thriller teológico. Es estos momentos de pánico, estos Mm. momentos de tensión que te hacen dudar de tu propia fe. Y es hermoso porque en el Extended Cut, en la película expandida del director, tenemos una hermosa escena del padre Merrin y el padre Karras que están sentados en una escalera, cansados después de tratar de exorcizar a este demonio. Y el padre Karras, que ha tenido todo su arco del personaje tratando de encontrar su fe, expresa ese arco diciendo que no tiene sentido cómo demonios esta niña puede ser el demonio,
cómo algo puede pasar así en la tierra de Dios. Y es el padre Merrin que representa la luz de la fe y le dice, creo que es para, creo que es para desconcertarnos. El punto es que perdamos la fe haciéndonos creer que vivimos en un mundo en el que Dios no podría amarnos. Y ese es un poco el objetivo de William Peter Blatty. No quiere que la gente piense que el diablo ha ganado. Y bueno, William Friedkin es el huevón que decidió quitar esa escena del theatrical cut porque le importó un carajo. Él regocija el hecho de que la gente tenga esta ambigüedad y que piense que el diablo ganó. Bueno, es interesante que menciones eso, porque justamente yo la película que vi cuando la vi por primera vez, de 15 años, era 2011, más o menos, creo, una hueva así. En fin, Okay. cuando yo vi esta película por primera vez, yo vi de frente el Director's Cut, la versión extendida. Entonces, para mí esa escena siempre ha sido parte de. Nunca encontré la película sin esa escena, e incluso sin la escena final, que en la versión original no estaba, que es cuando el padre Dyer, creo que se llamaba, del otro, el que era amigo de Carras, Sí. le entrega el medallón que llevaba a Carras en su cuello todo el día y que pierde en el final de la película cuando está mechándose con Reagan para liberar a Pazuzu de ella, ¿no? Pazuzu. Y Pazuzu, vamos a empezar a decirlo ahora en adelante. Y es ese momento también cuando le entregan el medallón a Dyer y Dyer se lo devuelve como una forma de hacerle recordar, o sea, no hacerle recordar, ¿no? Pero como haciendo que ella acepte el hecho de que puedes no ser de repente religioso, pero igual puedes tener algo de fe, ¿no? Que justamente creo yo lo que ese medallón representaba para Carras durante toda la película. Él siempre llevó este medallón a pesar de estar perdiendo su fe, pero teniendo todavía ese rayito de luz, ¿no? Que podría ser de repente lo que podría llevarlo al día a día, ¿no? Y luego que Merrin refuerza, y cuando lo pierde es que realmente él pierde, digamos, los cabales. Obviamente Pazuzu lo posee a él, y en un momento bastante bonito de última humanidad que le tenía, no tiene mejor idea que tirarse por la ventana, ¿no? Sí, y mira, justamente hablando de yo también, la única versión que he visto es el Extended Cut. Solamente me doy cuenta de que había en el Theatrical Cut, porque he leído al respecto, pero en sí tú te das cuenta de cómo Friedkin lo que quería hacer era mantener la ambigüedad de el diablo ganó, el diablo no ganó. Para mí es vital que el diablo no gane, pero para otra persona tal vez la ambigüedad hubiera dicho que ya, entonces el diablo ganó y el mundo es una mierda. A mí me parecería que toda la narrativa sería al carajo si pensaras eso. Pero bueno, Probablemente. cuando hablamos del Extended Cut, también tenemos este Heart Cut, que es el padre Karras siendo poseído y teniendo los ojos verdes. Y luego tenemos este Heart Cut a su cara normal y él haciendo su último sacrificio, que es suicidándose teniendo al demonio adentro. Luego, si vemos El Exorcista 3, nos damos cuenta de que ese sacrificio no fue del todo, no fue del todo efectivo. Fue un toque en mano. Claro. Y también tenemos la edición que tuvo William Peter Blatty, que es la última escena, que es Kinderman, el detective que estaba detrás de la investigación de los asesinatos por parte de Reagan, ahora siendo el amigo de Father Dyer. Que eso es la manera de William Peter Blatty de decirle al público: Dios está en el cielo y todo está bien en el mundo, porque ahora la amistad que tenían Karras y Dyer está siendo retomada por Kinderman y Dyer. Claro. Oye. Dime. Oye, un toque. Dijiste, Dios está en el cielo, todo está bien en el mundo. Sí. ¿Eso no es el eslogan de Nerd? El eslogan. Puede ser. Bueno. Mira, justamente Perdón. Justamente hablando de lo que William Peter Blatty quería traducir a través de su obra, que tuvo sus encontronazos con William Friedkin para ver cómo hacer que esta película sea lo más bien leída posible. Pasamos al punto en el que Dios gana y
tuvimos toda esta montaña rusa de altos y bajos, de peligro, de falta de fe, de shock, porque esta película es un shock al sistema cuando vemos a esa niña Ujú. con un montón de Sí. cortes, verde, vomitando, dando vueltas de 360 grados, lo cual me lleva al punto que es vitalmente importante en la historia que hemos discutido ya, Eric. Cuando hablamos de cómo traducir desesperación, de cómo traducir falta de fe, de cómo comunicar esos miedos, ¿qué mejor forma para hacerlo que viendo a una madre, a una madre que no cree en Dios, que es totalmente atea, yendo en contra de una hija que ama con toda su alma y es poseída por el demonio? Eric, ¿qué tal la relación entre Regan y su madre? Se sintió real. No se sintió para nada, ¿cómo decirlo? De película. Se sentía como si fuera realmente una relación de madre e hija que han pasado por sus altos y sus bajos, obviamente encontrándose en una especie de bajo en ese momento, ¿no? Porque la mamá estuvo en un proceso de separación con el papá, si no me equivoco. Ujú. Sí, y que la hija probablemente no lo tomó del todo bien, y esa fue una de las razones, ¿no? Que los doctores le daban por la actitud de la hija, que toda su actitud reciente es porque ella está, digamos, en una especie de cuadro psicológico malo, tratando de rechazar, digamos, la realidad del padre. Obviamente son boludeces, ya sabemos que ella decidió jugar la Ouija y conoció ¿cómo Captain se llamaba Howdy. el vaquero de mierda? Captain Howdy. Y, oh sorpresa, resultó ser un demonio, ¿no? Claro. Esa es una de las cosas nomás que nunca me llegaron a cuadrar de la pela y hasta hoy día no me llega a cuadrar. Bueno. Es qué chucha tiene esta madre la Ouija en su jato. Alonso, ayúdame a responder esta cuestión, porque honestamente, o sea, a Recordemos ver, que no era su casa, ¿ah? Recordemos que esa no era su casa. Era la yo casa. sé que era alquilada. Sí. Yo sé que era una casa alquilada, sí. Pero igual, ¿qué casa de Georgetown tiene la puta Ouija ahí guardada nomás en el sótano, man? Es como que, es el Eric, me monopolio encanta esta de pregunta. la generación anterior. Me encanta esta pregunta porque alude a otro tema Le quiero preguntar bastante... a Platibo. Porque alude también a otro tema bastante crucial de esta película, que es la causalidad y es lo aleatorio o es el destino que conlleva la fe y también los actos del demonio. Porque, ¿por qué de la nada Kinderman, el detective a cargo de investigar los asesinatos, se encontró Ujú. un fragmento de la estatua de Pazuzu en las escaleras cerca de la casa de Regan? Posuso. No, son mis amigos. Cállate. ¿Por qué encontraron justamente una ouija ahí? ¿Por qué estaba ese fragmento cerca? ¿Por qué de la nada hay una escena en la cual se profana la iglesia? En la que pusieron tres cachos, uno en cada seno Claro, sí. y en la pelvis de la Virgen María en la iglesia. Hay Sí, todo sí. un Es juego de verdad. temas de randomness, que para nosotros puede ser randomness, pero para las personas creyentes es la mano del destino, ya sea por el destino que predijo o que controla el diablo, o el destino que controla Dios. Y para la gente que nos está escuchando hablar mucho acerca del tema religioso de esta película, yo sé que puede parecer una reverenda estupidez para la gente que no cree en eso, pero tratemos de ponernos en los zapatos justamente de una persona que piensa exactamente igual que ustedes. Pongámonos en los zapatos de Chris McNeil, de Ellen Burstyn, cuando ve que su hija tiene algo que va mucho más allá de problemas mentales. Yo creo que eso es el punto, el pilar de esta película. El desasosiego de una no creyente al darse cuenta de que lo más preciado del mundo y lo más preciado para la vida de muchos puede Ujú. ser obra y acto del demonio. Y qué horrible, o sea, a mí me dio bastante miedo. Yo creo que esto es el terror en la vida cuando me doy cuenta, cuando me pongo en los zapatos de una persona no creyente, porque la verdad soy una persona que comparto un poco esas filosofías, cuando me doy cuenta que en esta realidad
hay algo más allá de lo que la ciencia, de lo que yo deparo mi fe está en la ciencia, de lo que la ciencia no ha podido responder. Y ahí pasamos a la escena, una de las escenas mejores actuadas por esta actriz, que es cuando pide la ayuda del padre Karras. Cuando llorando le dice, Así es. los científicos me mandaron a ti y ahora tú me vas a volver a mandar a ellos. Por favor, ayúdala, estoy desesperada. Por favor, simplemente ayúdala. Es cuando la razón nos ha dejado por completo. Es cuando la desesperación y el desasosiego ya es parte de nuestra personalidad, ya es parte de nuestra mente. Así es. Sí. Ese es uno de los puntos, creo yo, más fuertes de esta película, porque o sea, la historia, o las historias, mejor dicho, es el aspecto que creo... Mejor, déjame reformular esto. Ya. El manejo de las diferentes historias, ahí está, mejor. El manejo de las diferentes historias que usa esta película creo que es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Porque no es solamente seguir una sola línea narrativa que es la madre con la hija, sino que tenemos distintas líneas narrativas que de alguna forma uno podría ver y decir, esto me pertenece más, creo yo, a un formato de televisión, me atrevo a decir. Porque tenemos la madre, tenemos la hija, tenemos el padre Karras, tenemos el padre Merrin, tenemos el detective. Tenemos también toda la situación actual de Georgetown, tenemos la grabación que están haciendo, tenemos todo este afán religioso que está a aparecer en el background de la película. O sea, hay un mundo bastante rico, ¿no? De personajes y historias, y creo yo que es justamente uno de los puntos más fuertes de esta película y por qué creo yo, en verdad, se llega a ganar el premio de mejor guión adaptado en los Oscars de esa época. Porque logra manejarlas de cierta forma que se siente súper orgánica y natural el cambio entre, ok, hemos estado con la madre hasta tal punto, hora de pasar de nuevo al padre Karras, a ver su situación con su madre, luego ya terminamos con él, ok, volvamos con ahora Reagan, a ver cómo está ella en el proceso, ok, ahora pasemos de vuelta a ver a Chris, a ver cómo va ella lidiando con el tema de la hija, y así sucesivamente, ¿no? Y es justamente este compendio de historias lo que llenan el primer y segundo acto de la película, y como ya hemos discutido antes de grabar, y siento de que nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero qué chucha, tenemos que decirlo igual por el podcast, es en el tercer acto, en los últimos 30 minutos prácticamente, ¿no? Que finalmente vemos al exorcista, que es el padre Merrin llegando a la casa de los McNeil para exorcizar al demonio de Reagan, ¿no? Ajá. Totalmente. Y es esta, ¿cómo decirlo? Este formato, no formato, pero esta estructura de repente un poco convencional, ¿no? Porque claramente creo yo lo típico que uno esperaría es que, ok, tienes tus 3 actos, tienes tu personaje principal que tiene su conflicto, tienes que tenerlo en tal punto, en tal página y en tal minuto, y tiene que pasar esto y lo otro, y ese personaje tiene que estar en la batalla final, que es el tercer acto. ¡No, mierda! No, eso no. O sea, obviamente, perdón por ese salto. Eddie, quiero ver tu pasión. Obviamente, gracias. Obviamente es recomendable que uno siga las normas, es que no quiero decirle normas ni leyes ni reglas, porque no son, pero las guías, gracias, exactamente, las guías que uno sabe son clásicas y funcionan siempre en una historia, por algo, existen desde la época de Aristóteles en el año 50, creo, antes de Cristo, no sé. Sino que también es bastante bonito ver películas que experimentan y deciden pensar fuera de la caja, como es en este caso, que tenemos no solamente un protagonista, pero podríamos decir que tenemos 3. Tenemos a Chris, tenemos a Reagan y tenemos a Karras. Y finalmente es en este tercer acto que se pone la trama ya, digamos, a andar, ¿no? Tenemos todos esta hora y media donde William Friedkin y Peter Blatty nos han presentado a estos personajes, nos han hecho quererlos, nos han hecho preocuparnos por ellos. Y es en este final donde ya finalmente vemos lo que hemos estado esperando todo este rato, ¿no? El exorcismo. De repente un poco lo que quiso hacer
Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, creo, ¿no? Tenemos estas 2 horas de presentación de personajes para que finalmente en esa última media hora es que realmente nos importan ellos y queremos que, digamos, salgan adelante y triunfen en esta batalla final, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, un poco retomando lo que has dicho, y pucha, no lo pude haber dicho mejor. El tema acá es cimentar el guión de tal manera de que no parezca lo mismo de siempre, no parezca esa estructura que parece ser impuesta a los guionistas primerizos, sino que ir más allá de lo que la guía te dice porque es necesario. Si tú quieres que este horror permee en la gente, si tú quieres que la gente se crea la relación entre madre e hija, el dolor que le causa a la madre perder a su hija, la relación entre el padre Karras y su madre, el dolor que le produce a Karras haberle fallado a su madre, haberla perdido, Así es. todo eso requiere tiempo, porque necesitamos tiempo para empatizar con sus situaciones. Y obviamente acá vengo ya de nuevo a términos narrativos, ¿no? El gran John Truby lo dijo. Es solo compitiendo por el mismo objetivo que el héroe y el oponente son forzados a entrar en conflicto directo. Y obviamente Ujú. esa cita viene con una continuación que es que esto va a causar que a lo largo de la película el enemigo y el héroe sigan confrontándose en ocasiones, en ocasiones repetidas en la película. Pero en este caso, el meollo del asunto no es la batalla. El meollo del asunto es ver cómo la fe tuvo este arco, cómo de la negación de dicha fe vino a la desesperación, luego vino a la luz y luego vino a la lucha constante en contra de la oscuridad. Y obviamente necesitábamos entender esa desesperación para darnos cuenta de lo muy difícil que fue para ellos hallar la luz. Y es ahí, obviamente, donde vemos al padre Merrin entrando en escena en este hermoso cuadro que es él en el pórtico de la casa de los McNeil y haciendo un intercut con la cara del demonio poseyendo a Reagan, dándose cuenta de que su rival por fin había llegado. Su rival había Esa viajado, toma. sí, Así es. el rival había viajado desde Irak hasta Georgetown con el fin de enfrentarse a esta persona, este demonio que estaba robándole lo que él está dedicando su vida para salvar, que es la inocencia y la fe humana. Ujú. Y Una toma tan famosa y tan reconocible que se usó en todos los pósters, si no me equivoco, ajá, o en la gran mayoría, y es hasta la portada que ves en todos los DVDs. Y totalmente. fue una de las razones que la cual el director de foto, Owen Roisman, creo que se llamaba, fue nominado también a los Oscars. Esta película Ujú. rompió un poco esquemas. Acuérdense. Sí, El horror en esa época no estaba muy bien visto, que digamos. no. Y esta huevada lo alzó mucho. Es más, lo mejor de todo es que en esos momentos, obviamente teníamos Psycho, teníamos Rosemary's Baby, pero esas Ujú. películas tampoco te mostraban nada. Tipo, Psycho, tenemos la famosa escena del cuchillo en la ducha, pero esa escena está escrita de tal manera que aludimos a los cortes, pero no te los muestran. Son simplemente Ujú. jump cuts, son cortes en movimiento rapidísimos que van de la mano con la música, obviamente. Que dicen que cada corte real en la edición es un corte en el cuerpo de la protagonista, del personaje en Psycho. Y bueno, pero al Ujú. final no estamos viendo a un cuchillo traspasar la carne de nadie. Al igual que en Rosemary's Baby, al final no vemos a Rosemary's Baby, vemos la reacción de Rosemary hacia el demonio que es su hijo. Y en Sí, esta película sí. aluden a la muerte al personaje del director de la película en la que estaba trabajando Chris McNeil, que era, ay rayos, ¿cómo se llama este idiota? Burke Dennings. Burke Dennings Sí, sí. un día de la nada vino para cuidar a Reagan y lo que escuchamos es que después de haberse ido de la casa, lo que sospechábamos que era simplemente una salida normal,
Reagan lo había lanzado por la escalera y había hecho que su cabeza girara 180 grados. Y Sí. eso nunca lo vemos. Claro que en el Extended Cut, después de esa escena, después de la escena en la que le dicen a Chris McNeil que el director había muerto y lo habían botado de la ventana, ese en términos formales de guión, eso hubiera sido el final de la escena, pero agregaron el Spider-Walk. Que ese Spider-Walk, Sí. la verdad, muchas personas tienen, o sea, hay personas que les dio risa, hay personas que les dio indignación. A A mí mí, me sigue dando terror hasta hoy día. a mí me fascina. A mí me fascina que lo hayan hecho por razones narrativas puras. Porque tenemos el pico que de eso trata la escena, ¿no? Trata la escena de que nos damos cuenta de Claro, que sí. Burke ha muerto. Ese es como que el pico de la escena. Ya, avanzó la trama. Había una muerte y se sospecha que es Regan, porque Regan fue la última que estuvo con Burke Dennings. Pero a eso agrégale otra capa de horror cuando nos damos cuenta de que, o por lo menos la mamá, Chris McNeil, se da cuenta de que tal vez su hija fue la perpetradora de ese horrible acto y toda su pesadilla y todas sus dudas fueron disipadas de manera horrenda cuando nos damos cuenta de que su hija está en esta deformidad, bajando las escaleras como una araña y vomitando sangre. Eso es para mí el pico real de la escena. No que simplemente Burke haya muerto, sino que Burke ha sido asesinado por su inocente hija. Claro, y es justamente, creo yo, ese momento donde tenemos a Reagan bajando las escaleras en su pose de araña, donde te das cuenta que esta chibola de repente, o bueno, es el momento donde el personaje de la mamá se da cuenta que, mi chibola de repente, tipo, no está bien, man, ya, algo tiene. Algo le está pasando. La Nicola Doctor. Me gustaría pensar eso al menos. Man, ya. Claro, la Nicola Claro, Doctor. me gustaría What do you pensar mean you eso, don't know? man, ya. Dios mío. Y bueno, Mire, doctor, mi hija acaba de bajar las escaleras en pose de araña vomitando sangre y tú me dices de que está bien mentalmente. No me jodas. claro. ¿Por qué? Porque necesitamos representar la ruptura total de la lógica, porque eso es desesperación. Cuando no tienes respuestas, ataquemos las debilidades fundamentales de los protagonistas. Hagamos que tomen decisiones que reflejen su verdadera esencia, no Ujú, creyentes que totalmente. sucumben ante el demonio. Y bueno, esta película, seas religioso o no, es un hermoso what if. What if tu hijo es poseído por un demonio? ¿Cómo carajo reaccionarías? Y eso es, creo, lo que el horror nos depara en esta hermosa continuación de la temporada. Como bien dije, amo esta película por muchas razones, mayormente por su narrativa, mayormente por su mensaje esperanzador, mayormente por la construcción de la desesperación en los protagonistas. Y estoy seguro que Eric también ha tenido impactos muy fuertes con esta película, más allá del shock, también por la narrativa. Y quiero darles este pequeño heads up. De eso va a estar tratando más o menos el resto de estas hermosas piezas de horror. No nos gustaría mucho tocar el temas técnicos, no nos gustaría tocar mucho temas de impacto. Queremos cimentarnos en lo que hace que estas historias Aguanta. sean Aguanta. prominentes. Aguanto, Aguanta. aguanto. Tú no quieres hablar de temas técnicos. A mí me encantaría. Ya, Que conste. ya. Pero no son el tema focal. A eso me refiero. No, obviamente Fucking no. bastard. Pero No son el tema obviamente, focal. pero, yo creo que en cuanto al cine de horror, es un tema que hay que resaltar. Sí sirva ¿Por la qué? historia. Porque podemos tener, obviamente, con tal de que complemente la historia de cierta forma. Porque hablando netamente de Exorcista, porque ya más adelante obviamente vamos a hablar de las siguientes películas que tenemos pensadas para este mes del horror. Hablando del Exorcista, no me imagino de repente haber tenido... Hablando de temas técnicos, no me imagino que de repente las escenas con Reagan en posesión hubieran funcionado de igual manera si es que se usaba otra iluminación o si se usaban otros tiros de cámara. O sea, hay que apreciar también el No, hecho claro. de que William Friedkin tuvo esta visión y decidió plasmarla de esta manera, ¿no? O sea, por algo él decidió usar ciertos tiros de cámara, por algo él decidió usar cierta ambientación o cierta dirección de arte, obviamente en decisión con el resto del equipo, ¿no? Sino que Pero no estoy menospreciando. también acá nos my queremos bro. basar... No, está bien, pero
me pareció que no lo querías tocar del todo. Pero Y a es mí que, sí me claro, gusta tocar ¿no? O esos sea, temas. cuando hablamos mucho de análisis de horror y cualquier análisis de horror que te vas a encontrar en internet, la mayoría te va a hablar o va a poner el foco en los aspectos técnicos. O sea, lamentablemente hay mucho más que hablar de aspectos técnicos en el horror que muchas veces gente habla de sus historias. Y yo creo que acá el tema es cómo defender el horror como una narrativa puramente dicha, como una narrativa formal que debe Ujú. ser tratada con toda la seriedad del mundo. Porque te muestra temas hermosos como estos. Totalmente. Y si los aspectos Claro. técnicos sirven para contar esta historia, obviamente vamos a hacer unas menciones honrosas, como bien lo dije también en este video antes de hablar del guión. Se tiene que hacer menciones honrosas de estos trabajos que ayudan a propulsar la historia, a optimizarla. De hecho. Y no es la última vez que van a escucharnos hablar de aspectos técnicos, Para porque nada. Eric, ¿qué nos toca la próxima semana? Te doy los honores de este anuncio porque sé lo mucho que la amas. Sí. La próxima semana nos estaremos peleando. Porque seguramente nos vamos a terminar mechando, carajo. Vamos a estar hablando sobre, como ya mencioné antes en este podcast, mi película de horror favorita y la que yo considero que es la más efectiva en cuanto al género. Vamos a hablar de nada más y nada menos que The Shining, la película de horror de Stanley Kubrick, posiblemente mi director favorito y el que yo considero el más grande de todos los tiempos. Pero vaya esa parte. Va a ser una discusión bastante entretenida, va a ser una discusión bastante bonita. Adoro The Shining, puedo hablar de esa película por horas y el próximo fin de semana hablaremos una horita sobre eso, lamentablemente. Totalmente. Y tendremos la ayuda de un muy buen amigo nuestro que nos va a ayudar también para cargar con esta película que tiene bastantes aspectos artísticos, que no va a ser nada más y nada menos que Patricio Espinosa del Independiente Podcast. Él va a venir Un buen acá amigo de la universidad. totalmente. Y él, de nuevo, vamos a revivir nuestras acaloradas y muy controversiales conversaciones de cine. Y sin más preámbulos, los esperamos la próxima semana para lo que será la conversación del horror ochentero. Soy Alonso Laechea, acá desde Lima, y allá Eric, en Londres. Y les deseamos un feliz octubre lleno de horror. ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Ah!